Hola familia, ¿cómo están? Soy Alex y bienvenidos a otro video. Hace un par de días hice una pregunta abierta a toda la comunidad de YouTube. Y la pregunta fue, ¿se comprarían un Renault Kwid? Y 1.700 personas contestaron, dando como resultado que el 13% de esas 1.700 personas dijo que sí se comprarían el Renault Kwid. E infortunadamente el 87% de esas 1.700 personas dijo que no. Esos son más de 1.450 personas que no se comprarían un Renault Kwid. La pregunta fue abierta, no dijimos si era 0 kilómetros, si era usado, simplemente un Renault Kwid. ¿Qué tienen en común todas estas personas que dijeron que no se comprarían un Renault Kwid versus el 13% que sí se compraría un Renault Kwid o por lo menos sí lo consideraría? Por ejemplo, también hay muchos comentarios debajo de esa pregunta. Víctor Rubás dice, si solo tengo presupuesto para comprar ese auto, optaría por uno de segunda mano. Muy bien, es muy respetable. El Bicho Tech, ni loco, ese carrito de juguete, también es respetable. Ferchos, oriéntenos, profe, que hemos escuchado que es económico, pero se desajusta. Kiokai también, viendo el panorama, si pagan 30-40 millones por un Spark GT, ¿por qué no pagar 45 por un Kwid nuevo? Sería material para un video. Pero faltas tú que respondas esta pregunta. ¿Te comprarías el Renault Kwid? ¿Lo considerarías tanto usado o en su primera generación como después de su restyling, de su facelift, de su actualización? A partir del 2022, ¿lo comprarías? ¿No lo comprarías? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Vamos a hablar a detalle acerca del diseño y lo vamos a comparar con uno de los mejores City Car, con uno de los autos que se renovó para este 2024 y ya viene con muchísimas sorpresas y viene cargado de más tecnología, y es el Kia Picanto 2024, que incluso ya las versiones 2024 se acabaron y lo están empezando a vender como opción 2025. El Kwid en diseño cambió a partir del 2022. Porque recuerden que llegó en el 2019 con una cara que también era muy bonita y era uno de los autos que se vendía muy bien por debajo de los 50 millones de pesos. Incluso cuando llegó a nuestro terreno, a nuestro territorio, en el 2019 costaba alrededor de los 35 millones de pesos en su versión full, y en su versión menos equipada costaba alrededor de los 29 o 30 millones de pesos. Pero a partir del 2022 hubo un restyling, hubo una actualización, hubo un facelift que lo dejó un poquito más agradable, con una mirada un poquito más achinadita, con unos stops delanteros un poquito más pequeños, y las luces principales son más grandes, que están en la parte media del bumper delantero. Es un carro que sigue siendo muy agradable visualmente, parece que fuera un carro más grande de lo que realmente es, pero ahora vamos a ahondar un poquito más en la habitabilidad. Tiene buen despeje sobre el suelo, seguimos teniendo por lo menos los mismos rines en la versión menos equipada, pero ya venimos a incorporar a partir del 2022 4 nuevas versiones, en la cual las más equipadas vienen con rines en aluminio, pero solamente de 3 pernos, para que lo tengamos en cuenta que no se actualizó o no mejoró en esta parte. La parte de atrás sí sigue siendo prácticamente la misma. Ahora, en el Kia Picanto, ¿qué encontramos? Un auto casi que totalmente distinto. Casi que totalmente distinto lo digo porque no es una nueva generación, por el interior sigue siendo prácticamente el mismo, pero en la parte exterior sí tuvo un cambio bastante profundo y bastante fuerte, porque las luces delanteras quedaron muy bonitas, quedaron muy verticales, con una mirada LED todo el tiempo, que nos permite tener un carro muy futurista, y la parte de atrás en sus versiones más equipadas, de lado a lado se enciende, de lado a lado hace que el carro se vea muy bonito cuando se enciende esa luz LED, y cuando se encienden también las luces que son horizontales y las luces que son verticales. Entonces, en diseño ya es muy subjetivo, pero a mi gusto y a mi juicio me quedo con el Kia Picanto, que es un carro mucho más futurista, y de hecho cuando lo vemos, cuando tenemos a los dos, el Kia Picanto tiene un poquito más de anchura, se ve un carro un poquito más acuerpado que el Renault Kwid. Internamente, el Kwid es un auto muy básico en su equipamiento, por lo menos en su versión menos equipada, en donde encontramos todo lo que hemos visto a partir del 2019 y no mejoró muchísimo. Aparte que el cuadro de instrumentos ya es totalmente digital completo, pero con una resolución o unos gráficos o una configuración en donde es mucho mejor la del Kia Picanto. ¿Por qué? Porque es totalmente LED, es totalmente iluminada y con unos gráficos muy bellos, y la tipografía que han utilizado es mucho mejor a mi gusto que el del Renault Kwid. Ya tenemos en sus versiones más equipadas, tenemos una pantalla de infoentretenimiento más grande que su versión anterior y tenemos prácticamente el mismo timón. El ensamble, los acabados
siempre han sido los mismos desde el 2019 y en el Kia Picanto también hace lo propio, prácticamente lo mismo, simplemente que mejoró el cuadro de instrumentos y mejoró algunas cosas de equipamiento. En algunas versiones el timón sigue siendo el mismo, pero con algunas pequeñas mejoras estéticas, y en sus versiones más equipadas tenemos sunroof, tenemos cojinería en cuero, siempre su botonería muy bien ubicada, como siempre, con sus 4 vidrios eléctricos, espejos retrovisores eléctricos, y tenemos algo que mejoró muchísimo, es que a partir de la versión 1.0, que cuesta 54 millones de pesos colombianos, ya viene con dirección eléctrica, algo que le veníamos reclamando, y por eso es que yo el Kia Picanto anterior a este 2024 no lo recomendaba, porque la dirección era totalmente mecánica y comprar un carro de más de 50 millones de pesos para tener que mover la dirección con las dos manos no era de mi agrado. En el Kwid también teníamos, a partir del 2019, cuando llegó a nuestra región, en su versión menos equipada, aparte de que no tenía pantalla, tenía un radiecito muy sencillo, como lo tiene el Sandero y como lo tiene el Logan, en sus versiones menos equipadas, teníamos también asistencia mecánica para la dirección. Algo que no estoy de acuerdo, porque también pagar por ese auto todo lo que costaba en ese momento para tener que mover la dirección con las dos manos, no estaba muy de acuerdo, pero en ese momento no éramos tan exigentes. Ahora nos hemos puesto un poco más exigentes. ¿Qué mejoró en el Kwid a partir del 2022? Como ya les había comentado, el clúster de instrumentos, la cara, y mejoró que ya tenemos control electrónico de estabilidad y control de tracción, aparte que tenemos frenos ABS con EBD, tenemos asistente de arranque en pendientes y un sinnúmero de asistencias más, pero pocas, tampoco son muchos. Los vidrios eléctricos siempre han estado muy mal ubicados, por cierto, agradecemos que son eléctricos, pero en esta consola central es imperdonable que un auto de más de 50 millones de pesos tenga en esta parte. Que esté en 45 millones de pesos, eso lo vamos a dejar más adelante, porque es con descuentos, es porque la marca se ha dado cuenta que el carro no se le está vendiendo mucho y lo está sacando con un poquito de promoción para que la gente se anime a comprar este auto, pero es un auto que cuesta 50 millones de pesos. En la parte de atrás, en cuanto a comodidad, tenemos un espacio suficiente, incluso hasta limitado para personas como yo. Yo soy una persona delgada que mide aproximadamente 1,72 m, 73 centímetros de estatura, no pesa más de 70 kilos, y si encontramos los 3 apoyacabezas traseros, muy bien, pero tenemos que esa banca simplemente se reclina hacia adelante en una sola pieza y no en 60-40. Y algo que sí es imperdonable, aparte que no tenemos donde conectar nada de nuestra tecnología normal en la categoría, porque este es un mini city car, es decir, lo que yo les he dicho en algunos videos es que es un auto un poco más pequeño que un city car, y el Picanto sí lo podemos dejar como un city car. Y ese algo a considerar es que los vidrios en la parte trasera son manuales y no son eléctricos, algo que sí tiene el Kia Picanto en todas sus versiones, en la Vibrant, en la Emotion e incluso también en la GT Line, que cuestan más de 70 millones de pesos. Y en la seguridad del Kia Picanto, a partir del 2024, 6 grandes bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, control de tracción, frenos ABS con EBD, muy bien. Incluso eso no lo mejoró apenas para esta versión, lo mejoró desde todas sus versiones, desde la versión básica, porque la anterior ya había mejorado con 6 bolsas de aire, pero a partir de las versiones más equipadas y no tanto la versión Emotion, que era la que carecía de más bolsas de aire y solamente contaba con 2 bolsas de aire. En la capacidad de baúl, el Renault Kwid está muy bien con 290 litros, pero ese respaldo trasero de los pasajeros se reclina en una sola pieza, así que no podemos llevar carga y pasajeros al mismo tiempo. Algo que sí tiene el Kia Picanto, que sí se puede desplegar esa zona en 60-40 para poder llevar un pasajero y para llevar carga un poco más larga. Eso sí, se queda por debajo de los 290 litros que tiene en capacidad el Renault Kwid y nos quedamos simplemente en 250-260 litros de capacidad, pero son suficientes para llevar las maletas o los maletines pequeños en cada uno de estos dos autos. En medidas, en el Picanto tenemos 3 metros con 60 centímetros y el Kwid mide 10 centímetros más, es decir, llega hasta los 3 metros con 70 centímetros de largo. En la motorización tenemos ya el viejo conocido motor de 1.0 litros, 3 cilindros, con 66 caballos de potencia y 93 Nm de torque para el Renault Kwid. Cadenerito, un auto muy eficiente, un auto que consume poco combustible, que para no herir susceptibilidades vamos a dejarlo en 70 km por galón, porque cuando digo que hace 60, muchas personas no están de acuerdo, incluso me dicen que ese carro puede llegar a 90. ¿Puede llegar a 90? No creo, más bien dejémoslo por ahí en 75, en 80, pero en carretera y andando obviamente a unas revoluciones bajas sin sobrepasar los 60 km por hora, así podríamos llegar a los 75, incluso a los 80 km por galón, pero que haga 90 difícilmente, aunque ustedes que son los propietarios de este vehículo son los que tienen la última palabra, así que dejan en la caja de los comentarios para que todos podamos leer cuánto ha sido el rendimiento máximo que le has sacado a tu Kwid.
Ahora, en el Kia Picanto tenemos los dos motores de siempre, en donde en el 1.0 tenemos un poquito más de caballaje, no 66 sino 69 caballos de potencia, porque también es 3 cilindros 1.0 y tenemos 2 Nm más para llegar a los 95 Nm de torque. El Kia Picanto pesa aproximadamente unos 920-930 kilos más que el Kwid, y el Kwid lo dejamos en 800 kilos aproximadamente en promedio en todas sus versiones. Tenemos un auto que es un poquito más ancho, y estamos hablando del Picanto, en donde tenemos un mayor espacio para los ocupantes, en donde las 3 personas que van atrás pueden ir no tan cómodamente, pero por lo menos entran, y todos los autos al fin y al cabo se convierten en familiares, así como el Kwid. El Kwid no tenemos tanta distancia a lo largo de las piernas para poder estar muy cómodamente, y los asientos, como son en una sola pieza, no nos permiten ver fluidamente, no nos permiten ver claramente hacia adelante. Tenemos que estar buscando, porque el cabecero es una sola pieza, lo que no nos permite ver por medio del cabecero y por medio del respaldo del asiento, y tenemos que estar buscando para poder ver y entretenernos qué es lo que está sucediendo en la parte de adelante. Entonces quedamos aquí como muy enclaustrados, quedamos aquí como muy a ciegas, quedamos aquí como si fuéramos en una habitación totalmente a oscura. No tenemos nada de amenidades, por supuesto, obviamente, y lo que sí es que 3 personas difícilmente van a entrar en la parte trasera. Eso sí, tenemos 3 apoyacabezas traseros con 3 cinturones de seguridad de 3 puntos. En cuanto al equipamiento, tenemos al Kia Picanto, que siempre lo ha hecho muy bien, incluso desde sus generaciones anteriores. Desde la generación anterior, que es la All New a partir del 2018, todas sus versiones, desde la 1.0 Emotion, siempre hemos tenido 4 vidrios eléctricos. Aparte de que hemos crecido en versiones, ya empezamos a encontrar los espejos retrovisores eléctricos, dirección eléctrica, regulación en el timón, en altura. Tenemos aquí también comandos en el timón y tenemos regulación en altura para el asiento del conductor. Ahora en el Renault Kwid tenemos una dirección totalmente fija, muy mal por ello. Y tenemos también una regulación fija en el asiento del conductor, muy mal por eso. Aparte de que en la versión menos equipada no tenemos vidrios espejos retrovisores eléctricos, y sí lo tenemos en sus versiones un poco más equipadas, la Intense, la Iconic o la Outsider. Y ahora vamos con el análisis del andar, de qué tan bien se mueven estos dos autos en su configuración 1.0, teniendo en cuenta que son la misma cilindrada. En el Renault Kwid es un carro muy básico, es muy citadino, un carro que tiene la suficiente fuerza para estar en ciudad todo el tiempo, para incluso poder salir a carretera tranquilamente, pero cuando elevamos el motor a altas revoluciones ya se vuelve un poco ruidoso, se vuelve un poco vibrador, más de lo que lo hace normalmente en ralentí, algo que Renault nunca ha podido. Y si me dices que el Renault Kwid, por tener 3 cilindros, hace un poco más de vibraciones y que eso es normal, sí, pero entonces ¿por qué otras marcas coreanas, por qué otras marcas que también han tenido motores 3 cilindros, por qué mueven menos, por qué vibran menos, por qué son más callados, por qué son insonoros? Entonces el Renault Kwid sí le ha faltado ahí un ajustecito de tuerca, y creeríamos que habría mejorado para el 2022, pero no fue así. Sigue siendo un motor muy ruidoso y más que todo a altas revoluciones, y en ralentí ni se diga. Las revoluciones se vuelven un poco invasivas, se vuelven un poco torpes, se vuelven un poco molestas al momento de uno estar en un semáforo en rojo, mientras que el Picanto lo hace un poco mejor con su insonorización, parece que estuviera apagado, incluso el motor 3 cilindros vibra muy poco, y no solamente Kia lo hace, también lo hace su hermano Hyundai con el Gran i10, que también tiene un motor 1.0 3 cilindros y vibra de verdad que muy poco, así que sí se puede. Lo que pasa es que Renault no ha podido con ese motor de que vibre menos. En el cigüeñal tiene un contrapeso. ¿Y qué significa eso? ¿Recuerdan cuando hemos subido a un ascensor panorámico, es decir, que tiene vidrios totalmente transparentes a los lados? Vemos como algo alrededor del ascensor cuando va subiendo baja. Eso es un aditamento de concreto, son unas pesas de concreto para compensar el peso del ascensor. También hace lo propio el cigüeñal de un motor 3 cilindros para compensar, y esto lo tiene el Renault Kwid y lo tienen la mayoría de motores que son con cilindros impares, es decir, 3 o 5 cilindros, como hay otros carros que también tienen 5 cilindros. En este caso, cuando 2 cilindros van subiendo, hay uno que va bajando, y por eso son esas vibraciones molestas, porque los cilindros son impares. En un auto o en un motor de 4 cilindros, 2 suben y 2 bajan, entonces todo el tiempo están equilibradas las vibraciones. Eso se llama el famoso contrapeso, pero Renault al parecer no ha podido con ese contrapeso que tiene el cigüeñal para emular, para tratar de compensar esas vibraciones y que no se muevan tanto en el habitáculo, pero de verdad que es bastante molesto. Ahora, en la prueba de ruta, cuando vamos manejando el Kwid,
y que tuve la oportunidad de tenerlo en mis manos, no documentado y no en video, pero sí el motor se siente que vibra más de lo normal, se siente que la suspensión no es la mejor, no es la más rígida, no es la más suave, tampoco es la que perdona más o absorbe los movimientos o absorbe esos sonidos molestos y sí deja que se traslade mucho a la cabina. Todo lo contrario, el Kia Picanto lo hace mejor, lo hace más callado, lo hace más sueltico, absorbe mejor esas vibraciones y no se trasladan tanto a la cabina. Igual también hace lo propio el sonido del motor, que tiene o está mejor aislado para que en la cabina no sintamos y tengamos mucho más confort. Eso se le llama confort, eso se le llama refinamiento. Aparte que sus plásticos son mucho mejores elaborados, son más rígidos, son rígidos al tacto, son baratos, pero son que se perciben de una mejor calidad, son mucho más rudos, son mucho más difíciles de que se maltraten o que se puedan llegar a dañar con los años. Todo lo contrario al Kwid, que los plásticos sí se sienten un poquito más de baja calidad, no tanto la percibida sí se siente que son muy baratos igual que el Picanto, pero el Picanto con ese color azabache los hace sentir un poco más refinaditos. En el Kwid, si tocamos fuertemente, sentimos como el plástico es un poco más delgado, y es por eso que este carro, siendo más largo, siendo un poquito más delgado, pesa aproximadamente 120 kilos menos, y ahí podemos ver cómo la marca trató de sacrificar ese tipo de materiales un poco más económicos para ahorrar costos en cuanto a mermarle el peso al auto. Aparte de que la bodega no viene recubierta, viene muy sencillita, es un carro que tiene unos rines simplemente con 3 pernos, eso lo hace más susceptible a los robos, lo hace más susceptible en cuanto a que en las anteriores generaciones y en la versión menos equipada, esta 2024, en donde el rin es en acero, puede ser más susceptible a daños, a que se tuerza, y eso lo hemos visto durante muchísimo tiempo en muchos autos que solamente tenían 3 pernos o que solamente tenían rines en acero, y veíamos al Spark huevito por ahí, cuando alguien caía a un hueco muy duro, veíamos como el rin se movía para todos los lados, porque los rines en aluminio son mucho más resistentes. Ahora, en el Kia Picanto se mueve mucho mejor. Y vamos a los consumos y vamos a lo que a todo mundo o les importa o simplemente están pensando en economizar mucho, porque no todo lo de Renault Kwid es malo. Es un auto confiable, es un auto cadenerito, un auto que no necesita estar cambiando la correa de distribución porque tiene cadena, y la cadena por lo general dura muchísimos kilómetros. Tiene una palanca de los cambios con unos recorridos cortos en cuanto al movimiento y también al momento de estarlo manejando, pero cuando necesitamos sacar ese torque, cuando ya se vuelve invasivo ese sonido del motor, no es para nada agradable conducirlo, que es saltarín, que no es muy preciso, es un carro que la cabina se puede llegar a mover con facilidad. Es un auto económico, debemos de tener en cuenta también eso, que hacia quién va dirigido, hacia personas que necesitan mucha economía en combustible. Pero por un poquito más de dinero tenemos el Kia Picanto, mucho más refinado, un carro más insonoro, más callado, que se mueve mejor, una dulzura manejarlo, el embrague, la palanca de los cambios, esa dirección que es totalmente anestesiada y con ese tablero de instrumentos que nos ilumina, totalmente digital, la consola central con esa pantallota. Increíblemente es un auto que sí lo hace de una mejor manera. Aparte que Renault Kwid también tiene esta pantalla de 8 pulgadas, ya viene con Android Auto y Apple CarPlay, pero en sus versiones más equipada, con cámara de reversa, tenemos un poquito más de equipamiento. En seguridad sí lo vamos a dejar con un poquito en desventaja Renault Kwid porque solamente tenemos 4 bolsas de aire. Me hubiera encantado que hubiera mejorado para que hubiera estado igualito al Kia Picanto, porque el Kia Picanto ya tiene 6 bolsas de aire y eso se lo aplaudimos muchísimo, porque comparándolo con el Renault Kwid, que no es para nada barato, el Kia Picanto sí se lo lleva un poco en muchísimas cosas más. Y en conclusión, ¿hacia quién va dirigido? Lo metemos, lo sacamos de la lista, lo metemos en el llavero, se queda o se va el Picanto, se queda o se va el Renault Kwid. Vamos a sacar estas conclusiones. Todos estos autos depende de qué tipo de necesidad tienes tú. Si necesitas mucha economía y si no quieres gastar muchísimo dinero, el Renault Kwid. Si necesitas un auto con una muy buena capacidad en bodega, también necesitas el Renault Kwid. Si quieres un auto que te lleve del punto A al B sin gastarte más de 50 millones de pesos, el Renault Kwid. Si quieres un auto medianamente seguro, el Renault Kwid. Si quieres un auto que necesites o porque necesitas una muy buena distancia sobre el suelo, aproximadamente 18 centímetros, que ninguno otro lo tiene. Y no nos confundamos con que la SUV es de los compactos, con que es una camionetica pequeñita, no. Es un automóvil con una altura hacia el piso un poquito mejor. Coge tu automóvil, coge tu Mazda 2, cógete un Kia Rio y ponle arepitas, ponle unos espaciadores que se pueden poner en los amortiguadores para que le eleve la suspensión y tranquilamente puede llegar a quedar a la misma altura del Renault Kwid. Así que no por eso ya lo podemos llamar a tu Mazda 2 o a tu Kia Rio, que porque tiene más altura sobre el piso entonces ya es una SUV, no. Son configuraciones totalmente distintas. Así que este sigue siendo un mini city car con una buena altura sobre el piso.
Cada que tú necesites algo, inmediatamente debes de saber hacia dónde dirigir tu mirada. Y si no sabes qué, para eso tenemos asesoría personalizada, donde yo mismo te ayudo a tomar la mejor decisión de compra. Ahora, ¿qué nos encontramos en el Kia Picanto? Si necesitas un carro refinado, si necesitas un carro muy callado, si necesitas verte muy bien presentado, porque qué carro tan bello, tan futurista y tan bien equipado en seguridad. Ojo, no deja de ser un City Car, no deja de ser un carro que su eficiencia no es la mejor. Algunas personas dicen que tiene muy buen consumo de combustible, a mí no me parece. Es un carro que en su motor 1.0 3 cilindros de 69 caballos y 95 Nm hace aproximadamente unos 60-65 km por cada galón de combustible. 70, déjalo en la caja de los comentarios si eres un propietario y si has podido en ciudad y con trancones sacarle más de 65 o más de 70 km por cada galón de combustible. Más de 80 en carretera y que no superes los 60 km por hora. En el Kwid puedes tranquilamente superar los 60, los 65, los 70, ya se lo dejo a todos ustedes para que lo pongan en la caja de los comentarios si es verdad o si no es verdad. Así que cada auto muestra sus necesidades, muestra sus puntos fuertes, muestra sus puntos débiles, pero sí me inclino muchísimo más, obviamente por un poco más de dinero, por el Kia Picanto. Un auto muy bonito, muy tecnológico, que incluso en algunas versiones más equipadas, que obviamente cuestan muchísimo más que el Kwid, pero asimismo el Renault Kwid en sus versiones Outsider, que es la más aventurera, donde tiene costuras verdes, en donde viene el techo bitono, en donde viene con rines en aluminio diamantados, viene con un poquito más de equipamiento, pero no en seguridad, y en el motor sigue siendo prácticamente el mismo, si cuesta más de 55, incluso 58 millones de pesos. Y si pones un poquito más, te llevas el Kia Picanto, incluso con caja automática de 4 velocidades, muy bien, con convertidor de par, o te llevas el Kia Picanto en donde nunca ha venido con caja automática, así que cada uno presta un servicio diferente. Pero en sus versiones más equipadas, el Kia Picanto es muchísimo más equipado, incluso viene hasta con sensor de luces, algo que jamás ha tenido el Renault Kwid. Y por no decir que tenemos también timón forrado en cuero y tenemos sunroof. Así que muchachos, hasta aquí dejo este análisis de con cuál me quedo, si se queda o se va en mi lista, y yo dejaría ir al Renault Kwid e incluiría al Kia Picanto. Sé que cuesta más, sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero ya entrados en gastos, sí les recomiendo mejor que se estiren un poquito más y se compren un Kia Picanto. No, pero para nada se arrepentirán de hacer esta compra. Un auto callado, un auto muy sencillo, un auto que hace las cosas de una mejor manera. Los tiradores, todo lo que es la botonería, es de muchísima mejor calidad, porque el Renault Kwid, con que tengamos que subir los vidrios de manera manual, y no saben lo molesto cuando se bajan nuestros pasajeros, cuando se bajan nuestra familia, cuando se bajan nuestros amigos y nos dejaron los vidrios abajo, qué molesto tener que estirarse, qué es molesto tener que bajarse del habitáculo, porque si está lloviendo se nos va a inundar el carro, se nos va a empezar a mojar las vestiduras, tenemos que bajarnos, tenemos que abrir la puerta y nosotros mismos hacer este movimiento para poder subir las ventanas. En cambio, en un Kia Picanto no va a pasar esto. Familia, hasta un próximo video. Suscríbete, es gratis. Deja todos tus comentarios aquí para que los podamos leer. ¿Qué tal te parece tanto el uno como el otro? Recuerden que el Renault Kwid no es malo. De hecho, es un auto confiable en su motor. Pero el equipamiento sí es bastante justo y todo lo que son sus plásticos sí son de menor calidad que el Picanto. Y su ensamble, ayudado por las vibraciones del motor y ayudado porque la suspensión también es un poco ruidosa, al pasar los kilómetros y al pasar el tiempo, se vuelve un poquito molesto todos los movimientos de los plásticos. Algo que no pasa ni en el Kia Picanto, porque es un auto muy utilizado para plataformas. Si te subes a un Picanto incluso de su anterior generación, son autos extremadamente durables en todos sus plásticos y no hacen el menor ruido de desajuste. Familia, hasta un próximo video y suscríbete, es gratis. Chao.